Un bebé que se niega a vivir, un padre millonario, consumido por la culpa y una limpiadora que con el gesto más simple cambiará sus vidas para siempre. ¿Puede el amor curar lo que el dinero no puede? Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Relicario de Emociones. Publicamos 2 videos todos los días. Y dale like al video si te gusta esta historia. Y deja en los comentarios contando de dónde eres y a qué hora nos escuchas. El bebé de apenas 1 año y 7 meses no comía desde hacía una semana. Miraba al techo como si hubiera renunciado a vivir. En la mansión silenciosa, Sebastián Rivas lloraba arrodillado, rodeado de medicinas importadas y papillas caras que nadie tocaba. Hasta que aquella mañana, Lucía Gómez, usando su uniforme de limpiadora, entró en la cocina y con un simple pedazo de pan hizo que sucediera lo imposible. Nuestras historias han viajado lejos. ¿Desde dónde estás viendo hoy? Compártelo con nosotros en los comentarios. Mateo había dejado de comer hacía una semana. El niño de 1 año y 7 meses estaba allí, en la cuna de caoba, que costó más de 50,000 pesos, con los ojos abiertos pero vacíos, como si hubiera renunciado a la vida. Sebastián Rivas, el arquitecto millonario dueño de la mitad de los edificios de Las Lomas, estaba de rodillas en el suelo frío de la habitación, llorando como nunca había llorado en la vida. «Por favor, mi hijo, come alguna cosa. Papá te lo implora», susurraba. «Sebastián», sosteniendo una jeringa con vitaminas, importadas de Suiza. «Necesitas alimentarte». «Mateo, necesitas vivir». El bebé miraba al techo inmóvil. No lloraba, no se quejaba, no reaccionaba a nada. Era como si algo dentro de él se hubiera apagado en el momento en que Isabela, su madre, partió para siempre. La habitación estaba repleta de frascos de suplementos carísimos, papillas orgánicas que costaban 100 pesos cada tarrito, leche especial recomendada por los mejores pediatras de Buenos Aires. Todo intacto, todo inútil. «Don Rivas, el señor necesita descansar», dijo Sofía, la enfermera particular que estaba allí desde hacía 3 días. «Ya son las 4 de la mañana. Descansar». Sebastián se volvió hacia ella, los ojos rojos de tanto llorar. «¿Cómo puedo descansar si mi hijo se está matando de hambre? ¿Cómo puedo dormir sabiendo que él puede no despertar mañana?» «Sofía», bajó la cabeza. Ella ya había trabajado con muchas familias ricas, pero nunca vio a un padre tan desesperado. Entonces Sebastián no salía de la habitación del hijo desde hacía días. No se bañaba, no comía bien, no atendía llamadas de la empresa. «Tal vez necesite hospitalización», sugirióle Sofía cautelosa. «No». «Sebastián», gritó. Luego bajó el tono al percibir que podría asustar a Mateo. «Disculpe, pero él no va a ningún hospital. Los médicos ya dijeron que no hay nada físicamente mal en él. El problema es emocional. Entonces, tal vez sea hora de aceptar ayuda psicológica», insistió Sofía. Sebastián miró al hijo. Mateo estaba tan delgado que las costillas aparecían bajo la piel delicada. El rostro, antes gordito y rosado, ahora estaba pálido y hundido. «Ya intenté con 5 psicólogos infantiles diferentes. Ninguno consiguió hacer que reaccionara», murmuró Sebastián. «¿Sabe qué me mata? Es que yo construí todo este imperio pensando en dar lo mejor a mi familia. Tengo dinero para comprar cualquier cosa en el mundo, pero no consigo hacer que mi propio hijo coma». El silencio se apoderó de la habitación nuevamente. Solo el sonido del humidificador de aire y la respiración débil de Mateo. «Dona Rivas». Sofía tocó su hombro suavemente. «El señor no puede culparse así. La muerte de su esposa fue un accidente terrible. Fue culpa mía». «Sebastián», murmuró con la voz entrecortada, «si yo no hubiera insistido para que ella fuera a aquella obra conmigo ese día, si yo hubiera revisado mejor la seguridad, Isabela estaría aquí y Mateo estaría comiendo, jugando, sonriendo». Mateo Bess continuaba inmóvil como una muñeca de porcelana rota. «Él lo sabe», continuó Sebastián.
De alguna forma él sabe que fue culpa mía. Por eso no quiere vivir más. Por eso me rechaza cada vez que intento sostenerlo. Sofía, no sabía qué decir. Realmente, todas las veces que Sebastián intentaba tomar a Mateo en brazos, el bebé se ponía aún más apático, como si estuviera protegiéndose de más dolor. «¿Y si intentamos cambiar el ambiente?», sugirió ella, «tal vez llevarlo a otra habitación o a la sala. Ya intenté. Todo». Sebastián sacudió la cabeza. «Cambié de habitación. Cambié los muebles, intenté música, intenté juguetes nuevos. Nada funciona. Es como si él hubiera decidido que no quiere estar más aquí». El primer rayo de sol comenzaba a entrar por la ventana enorme de la habitación. Un día más estaba comenzando y Mateo Schul continuaba rechazando la vida. «Sofía». Sebastián se levantó tambaleándose de cansancio. «Puedes quedarte con él por algunas horas. Necesito tomar un baño y llamar a la oficina, pero si él muestra cualquier señal, cualquier pequeña reacción, llámame inmediatamente». «Claro, doctor». Sebastián besó la frente del hijo que ni siquiera parpadeó. «No te rindas conmigo, Mateo. Por favor, no te rindas con papá». El diagnóstico de los médicos resonaba en la mente de B. Sebastián como una sentencia de muerte. Duelo traumático infantil. Mateo había dejado de comer en el exacto momento en que supo, de alguna forma misteriosa que solo los niños poseen, que su madre nunca más volvería a casa. «Doctor de Rivas, necesito hablar con usted», dijo el doctor en Cabrera, el renombrado pediatra que costaba 3,000 pesos por consulta. Estaban en la biblioteca de la mansión, lejos de la habitación de Pap. «Mateo, hable de una vez». Sebastián contestaba visiblemente agotado, con barba sin hacer y ropa arrugada. «Su hijo no está enfermo en el sentido tradicional. Él está rindiéndose. Ya vi casos así antes, pero nunca tan severo en un niño tan pequeño». «¿Qué significa eso?». Sebastián preguntó, aunque ya sabía la respuesta. «Significa que ninguna medicina o tratamiento médico va a funcionar. ¡Don Mateo! Necesita una razón para querer vivir nuevamente, y esa razón precisa venir de usted». Sebastián sonrió amargamente. «De mí, doctor. Yo no consigo ni mirarlo sin recordar el accidente. Cada vez que intento tomarlo en brazos, veo el rostro de Isabelas en él, y él siente eso. Él sabe que yo me culpo. ¿Y usted se culpa realmente?». La pregunta quedó en el aire por un largo momento. Sebastián miró la foto de Isabela en la estantería, sonriendo con Mateo en los brazos cuando él tenía apenas 6 meses. «Claro que me culpo», admitió finalmente. «¿Ves, Isabela? No quería ir a la obra ese día. Dijo que tenía un mal presentimiento, pero yo insistí. Dije que era importante que ella viera cómo estaba quedando el proyecto. Si yo la hubiera escuchado, doctor Cabrera. Los accidentes suceden. Nadie podría prever que aquella viga estaba mal fijada. Yo podría. Sebastián te explotó. Soy arquitecto desde hace 20 años. Era mi obra, mi responsabilidad verificar cada detalle, pero estaba tan concentrado en impresionar a los inversores que no presté atención suficiente a la seguridad». El doctor Cabrera se ajustó las gafas y ahora usted se está castigando a sí mismo manteniéndose lejos de su hijo. No estoy lejos por elección. Cada vez que me acerco a él, Mateo se pone peor. Es como si él sintiera mi culpa y no quisiera nada conmigo. «Los niños son esponjas emocionales», explicó el doctor. «Mateo no lo está rechazando por rabia. Él está reflejando su propia repulsión. Si usted no consigue perdonarse, ¿cómo espera que él se sienta seguro?». Sebastián apoyó la cabeza en las manos. «No sé cómo perdonarme. No sé cómo seguir adelante, sabiendo que por mi causa Mateo está huérfano de madre, pero él no está huérfano de padre». El doctor se inclinó hacia adelante. «Por lo menos no todavía. Pero si usted continúa así, va a perder a los dos, a la esposa que ya se fue y al hijo que todavía está aquí». Las palabras golpearon a Sebastián como un puñetazo. Él se levantó y caminó hasta la ventana, mirando el jardín donde Isabela solía jugar con Mateo. «Ella lo amaba tanto», murmuró.
Vivía diciendo que Mateo sería el hombre más amado del mundo. ¿Y qué diría Isabela si los viera a ustedes dos ahora? Sebastián cerró los ojos. Sabía exactamente lo que ella diría. Isabela ya lo regañaría por estar ahogándose en culpa mientras el hijo de ella se consumía de tristeza. Ella le ordenaría dejar de sentir lástima de sí mismo y cuidar al bebé que ambos amaban. Doctor Cabreras, dígame la verdad. Sí, Masit. Mateo. Continúa así. ¿Cuánto tiempo tiene? El médico dudó. Sin alimentación adecuada. Tal vez una semana, máximo 2. El cuerpo de un niño no aguanta mucho tiempo sin nutrición. Sebastián sintió que el mundo giraba una semana. Podría perder el único pedazo de Isabela que le quedaba en apenas una semana. ¿Existe alguna cosa? Cualquier cosa que yo pueda hacer. Deje de huir de él, dijo el doctor. Gentil pero firme. Mateo necesita sentir que todavía tiene un padre, que todavía tiene una familia, que todavía vale la pena estar vivo. ¿Pero cómo? Cada vez que me aproximo, él se pone más distante. Entonces, quédese cerca de todos modos. Muestre que no va a desistir de él, aunque él haya desistido de sí mismo. Cuando el doctor se fue, Sebastián subió despacio a la habitación del hijo. Matuberes estaba en la misma posición mirando a la nada. «Hijo», Sebastián susurró sentándose al lado de la cuna. «Papá está aquí y no va a salir más de aquí. No voy a dejarte solo nunca más». Mateo no reaccionó, pero el Sebastián estaba seguro de que por un breve segundo vio sus ojitos moverse en su dirección. La lluvia golpeaba fuerte en los vidrios del autobús lleno que venía de La Matanza. Lucía Gómez sostenía firme la bolsa de plástico en el regazo, protegiendo los documentos y el dinero del pasaje. A los 28 años, ella conocía bien el trayecto hasta los barrios ricos de la ciudad. Era siempre así. Despertar a las 5 de la mañana, 2 transportes, una caminata final hasta la casa donde sería apenas una persona más invisible. Próxima parada, Las Lomas, anunció el conductor. Lucian se miró por la ventana empañada. Incluso con la lluvia se podía ver la diferencia. Calles anchas, coches de lujo, edificios elegantes, un mundo completamente diferente de su casa en la periferia, donde vivía con los 2 hermanos menores. «Esta vez es solo por un día», murmuró para sí misma bajando del autobús. Hace el servicio y vuelve a casa. El trabajo había aparecido de última hora. Clara, una colega que hacía limpieza en casas de ricos, había llamado la noche anterior. «Lucia, ¿puedes cubrirme mañana? La patrona está necesitando urgente a alguien para limpiar. Es en una mansión en Las Lomas». «¿Cuánto paga?». Lucía se había preguntado, calculando mentalmente si valía la pena perder un día en el taller de costura. 100 pesos solo por un día. Era más de lo que ella ganaba en 3 días en el taller. No podía rechazar. Ahora, parada frente al portón de hierro negro y dorado, Lucía se sentía pequeña. La mansión era más grande que el edificio entero donde ella vivía. 3 pisos, jardín inmenso, incluso la portería era más grande que su casa. «Es aquí mismo», murmuró apretando el interfono. «Sí», una voz fría respondió. «Soy Lucía. Vine para la limpieza». «Clara me mandó». El portón se abrió con un ruido electrónico. Lucía caminó por la entrada de mármol, sus sandalias gastadas haciendo un ruido vergonzoso a cada paso. Se sentía como una intrusa. La puerta principal se abrió antes incluso de que ella llegara. Una mujer de unos 50 años, cabello recogido en un moño perfecto y ropa oscura, la miraba de arriba a abajo con evidente desaprobación. «¿Tú eres la sustituta?», preguntó sin saludar. «Sí, señora. Soy Lucía, doña Inés». La mujer se presentó secamente. «Soy la gobernanta de la casa. Entre, pero quítese esas sandalias. Hay unos zapatos viejos en la lavandería que puede usar». Lucía obedeció en silencio, sintiendo el rostro arder de vergüenza. Ya estaba acostumbrada a la humillación, pero todavía dolía. «Necesito dejar algunas cosas claras antes de que comencemos». Doña Inés habló mientras caminaban por un pasillo que parecía no tener fin.
Esta casa está pasando por un momento muy difícil. El patrón perdió a la esposa hace poco tiempo y el hijo de él está enfermo. Oh, Lucía. Solo escuchaba observando los cuadros, caros en las paredes y el piso, brillante que reflejaba su imagen. Usted va a limpiar apenas la planta baja, nada del primer o segundo piso. No haga ruido. No hable con el patrón si él aparece. Y lo más importante, doña Inés paró y miró directamente a los ojos de Lucía. No suba al segundo piso bajo ninguna circunstancia. Es donde está la habitación del niño. Está bien, señora. Doña Inés Cati corrigió. Y otra cosa, usted almuerza en la cocina de empleados en el fondo. No quiero que usted circule por la casa a la hora de la comida. Lucía asintió nuevamente. Estaba acostumbrada a esas reglas. Para los ricos, personas como ella solo existían cuando necesitaban alguna cosa. Los productos de limpieza están en el armario del área de servicio. Comience en la cocina. ¿Tiene alguna duda? No, doña Inés. Entonces puede comenzar. Y recuerde, silencio total. Cuando se quedó sola, Lucía suspiró profundo. La sala principal era más grande que su casa entera. Sofás de cuero que costaban más de lo que ella ganaba en un año. Alfombras persas, jarrones de cristal, todo perfecto, todo caro, pero todo triste. También había una sensación extraña en aquella casa. No era apenas el silencio. En plan, Lucía conocía el silencio de la pobreza, que era diferente. Este era el silencio del dolor. Parecía que la propia casa estaba de luto. Mientras pasaba el trapo en los muebles, Lucía reparó en las fotos esparcidas por la estantería. Un hombre guapo, bien vestido, siempre sonriendo al lado de una mujer rubia y un bebé. Familia feliz. Pero en todas las fotos recientes solo aparecían el hombre y el niño. La mujer había desaparecido. La esposa que murió, pensó Lucía, sintiendo una punzada de tristeza. De repente, un llanto débil vino de arriba, un llanto que más parecía un gemido. Dalcias paró lo que estaba haciendo y prestó atención. Era un bebé, pero no un llanto normal de berrinche o hambre. Era un llanto de quien estaba sufriendo. Ella miró hacia el techo, dividida entre la curiosidad y la orden de no subir. El llanto paró abruptamente y el silencio pesado volvió a tomar cuenta de la casa. «Pobre niño», murmuró Lucía, volviendo al trabajo. «Debe estar extrañando a la madre». Ella no tenía idea de que en el segundo piso, Mateo había parado de llorar. No porque estaba mejor, mas porque había desistido incluso de expresar su dolor. Cuando llegó la hora del almuerzo, Lucía siguió las instrucciones de doña Inés y se dirigió a la cocina de empleados, un pequeño cuarto en el fondo de la casa. La diferencia era gritante. Mientras el comedor principal tenía una mesa de caoba para 12 personas, allí había apenas una mesita redonda de fórmica y 2 sillas de plástico. Lucía abrió su almuerzo frío, arroz, frijoles y un pedazo pequeño de pollo, y comió en silencio. Por la ventana de la cocina de empleados, conseguía ver parte de la cocina principal donde doña Inés intentaba alimentar a un niño. A través de la puerta entreabierta, Lucía observó la escena. Doña Inés sostenía a un bebé delgado en el regazo, intentando hacer que comiera una papilla que olía a verduras caras. El niño, que debía tener más de un año, estaba completamente apático. Giraba la carita cada vez que la cuchara se aproximaba, pero sin llorar, sin hacer berrinche. Apenas rechazaba como si la comida fuera veneno. «Vamos, Mateo». Doña Inés hablaba con la paciencia agotada. «Esta papilla costó pesos. Está hecha con ingredientes orgánicos importados. Necesitas comer». Mateo miraba a la nada, los ojitos sin brillo. Lucía quedó impactada al ver cuán delgado estaba. Parecía una muñequita de porcelana a punto de quebrar. «No puede ser que un niño simplemente rechace comida así», pensó Lucía, recordando a sus sobrinos pequeños. Incluso cuando hacían berrinche, siempre acababan comiendo alguna cosa. Doña Inés intentó algunas veces más, pero Mateo continuó girando la cabeza. Frustrada, ella dejó el plato en la barra de la cocina y tomó el teléfono.
Doctor Rivas, soy doña Inés. Mateo rechazó el almuerzo nuevamente. Sí, señor. La papilla nueva que el señor mandó comprar, él no quiso ni probarla. Lucía podía oír la voz desesperada del hombre del otro lado de la línea, incluso a la distancia. No sé más qué hacer, señor. Ya intenté de todo. Hasta el biberón él rechaza. La conversación continuó por algunos minutos, siempre en el mismo tono de desesperación. Cuando doña Inés se colgó, ella parecía aún más cansada. Rosa llamó a la cocinera que estaba preparando la cena. ¿Puedes quedarte con Mateo en un poco? Necesito descansar. Está siendo imposible hacer que coma. Claro, doña Inés. Una señora de unos 60 años tomó a Mateo en brazos con cariño. Era visible que a ella le gustaba el niño, pero también estaba preocupada. Muy bien, ¿necesitas comer alguna cosa? Ella murmuró para Mateo: mira cómo estás de delgado. Tu madre se pondría triste viéndote así. Mateo no reaccionó. Apenas se quedó allí blandito en el regazo de Rosa, como si fuera un muñeco de trapo. Lucía observaba todo por la rendija de la puerta, el corazón apretado. Había algo en aquel niño que la tocaba profundamente. Tal vez fuera la forma en que él parecía haber desistido de todo, o tal vez fuera porque ella entendía lo que era crecer sin madre. Había perdido a su propia madre cuando tenía 12 años, quedando responsable por los hermanos menores. Rosa, doña Inés, volvió a la cocina. El doctor Rivas dijo que va a intentar dar la papilla a él mismo cuando llegue del trabajo. Puede dejar a Mateo en la silla alta por mientras. Rosa colocó al niño en la silla alta, pero Mateo continuó apático. No lloraba, no se quejaba, no intentaba salir. Simplemente existía Ali, como si estar vivo fuera una carga demasiado pesada para él. Es el corazón partido, murmuró Rosa. Un niño tan pequeño no debería estar así. Los médicos dijeron que es psicológico, explicó doña Inés desde que la patrona murió. Mateo no es más el mismo. No juega, no sonríe y ahora no come. Es como si él hubiera decidido que no quiere vivir más. Las palabras golpearon a Lucía con fuerza. Un niño de 1 año y medio que no quería vivir más. ¿Cómo era eso posible? Ya intentaron cambiar el tipo de comida. Rosa preguntó. Ya intentamos todo. Papilla dulce, salada, frutas, yogur, leche especial, hasta helado que siempre funcionaba antes. Nada, él rechaza todo. Lucía terminó su almuerzo, pero continuó sentada observando. Había algo mal en aquella situación. Ella podía sentirlo. No era apenas tristeza de un niño que perdió a la madre. Era algo más profundo. Mateo estaba allí en la silla alta mirando sus propias manitas. De vez en cuando él miraba hacia la puerta de la cocina como si estuviera esperando a alguien que nunca llegaba. Su madre, probablemente. Pobre angelito, pensó Lucía. Él no entiende por qué la madre no vuelve. Ella se levantó para lavar su tupper en el fregadero pequeño de la cocina de empleados, mas continuó prestando atención a la conversación en la cocina. Lo que me mata, Rosa, continuó, es que antes maté conocer a un niño tan alegre, siempre riendo, siempre queriendo brazos. Ahora es como si él fuera un fantasmita. El doctor Rivas tampoco está bien, admitió doña Inés. Apenas consigue mirar al propio hijo. Se queda en la oficina todo el día trabajando para no pensar. Lucía sacudió la cabeza, triste. Conocía bien esa historia. Cuando el padre no consigue lidiar con el propio dolor, el hijo se queda aún más perdido. Era una situación que no tenía cómo salir bien. Ella lavó el tupper y volvió al trabajo. Pero aquella imagen de Mateo, pequeño y perdido en la silla alta, no salía de su cabeza. 2 horas después, Lucía estaba terminando de limpiar el último cuarto de la planta baja cuando oyó nuevamente el movimiento en la cocina. Doña Inés intentaba una vez más hacer que Mateo comiera, esta vez con una papilla diferente. Mateo, mi bien, esta es de plátano con avena. ¿Te gustaba antes? Imploraba doña Inés, pero el resultado era el mismo. Mateo giraba la carita completamente desinteresado. Oh, Lucía,
Podía ver incluso de lejos cómo él estaba aún más delgado que en la mañana. Las mejillas, que deberían ser gorditas en un niño de esa edad, estaban hundidas. Algo dentro de Lucía se reveló. No conseguía más quedarse allí observando a aquel niño, consumiéndose mientras todos intentaban forzar comidas, complicadas en él. Sin pensar mucho, ella soltó el trapo de limpieza y caminó en dirección a la cocina principal. Con permiso, dijo parada en la puerta. Doña Inés se giró sorprendida y claramente irritada. ¿Qué estás haciendo aquí? No te dije que no salieras del área de servicio. Disculpe, doña Inés, pero puedo intentar una cosa. ¿Intentar qué? La gobernanta cruzó los brazos desconfiada. Se admiró a Matthews, que continuaba apático en la silla alta. «Puedo intentar darle comida tú, doña Inés», rió con desdén. «Los mejores pediatras de Buenos Aires ya lo intentaron. Nutricionistas especializados ya lo intentaron. ¿Y tú crees que puedes conseguirlo? Tal vez sea justamente por eso que no está funcionando». Lucía dijo gentil pero determinada. «Muy complicado, muy científico. Un niño a veces necesita simplicidad». Rosa, que estaba observando todo en silencio, se aproximó. «Déjela intentar, doña Inés. No cuesta nada, absolutamente no». Doña Inés respondió. «Imagina si el doctor Rivas llega y ve a una limpiadora tocando a su hijo. Yo sería despedida en el acto». Pero Lucía ya se había dirigido a la cesta de panes en la barra. Tomó un pan francés fresquito y lo cortó en rebanadas pequeñas. Rosa la observaba curiosa. «¿Qué vas a hacer?», y preguntó Rosa. «Una receta que mi abuela hacía cuando yo no quería comer». Lucía explicó tomando el aceite de oliva, extra virgen, que costaba más que su salario de la semana. Pan con aceite y sal. Simple así. Y tú enloqueciste. Doña Inés se exaltó. «El doctor Rivas paga 500 pesos por una consulta nutricional. ¿Y tú quieres darle pan común al niño?» «¡Lucía!». Goteó apenas unas gotas de aceite en el pan y espolvoreó una pizquita de sal marina. El olor se esparció por la cocina, un aroma casero y acogedor que contrastaba con los olores asépticos de los suplementos importados. Mi abuela siempre decía que cuando un niño está muy triste, necesita comer comida de verdad, no medicina disfrazada. Lucías murmuró para con eso inmediatamente, ordenó doña Inés. Pero algo extraordinario sucedió. Mateo, que hacía semanas no demostraba interés en nada, lentamente giró la cabecita en dirección al olor. Sus ojitos, antes vidriosos en la nada, se enfocaron en el pan que Lucía sostenía. Rosa soltó un pequeño grito de sorpresa. «Doña Inés, mire». Mateo estaba mirando directamente a la comida. No con hambre, todavía no, pero con una curiosidad que nadie veía hacía mucho tiempo. «¿Quieres probar, Angelito?». La Lucía se aproximó despacio, sosteniendo un pedacito pequeño de pan. Doña Inés estaba paralizada, dividida entre la rabia por ver sus órdenes desobedecidas y la curiosidad de ver a «¡Don Mateo!» reaccionando a alguna cosa. «No, Mateo». Estiró una manita temblorosa en dirección al pan. Lucía esperó pacientemente que él mismo lo tomara, sin forzar, sin presionar, despacio. «A mi bien», ella susurró sin prisa. «¡Don Mateo!». Sostuvo el pedacito de pan entre los deditos pequeños y lo llevó a la boca. Masticó despacio, como si estuviera recordando cómo hacer aquello. Y entonces algo que nadie esperaba sucedió. Él estiró la mano pidiendo más. La cocinera dejó caer el cucharón al suelo, paralizada. «Pal, Dios mío, Rosa», murmuró, las lágrimas escurriendo por el rostro. «Está comiendo». Mateo comió 3 pedacitos pequeños antes de parar, pero estaba claramente más alerta. Sus ojitos tenían un brillo que no aparecía hacía semanas. Lucía sonrió aliviada. «O veces es solo eso lo que necesita, cariño simple». En ese momento, pasos rápidos resonaron por el pasillo. Sebastián Rivas apareció en la puerta de la cocina. Sofocado, atraído por el ruido, se paraliza en la puerta. Su hijo, que rechazaba todo, está comiendo. Sus ojos fueron directo al hijo,
que sostenía un pedacito de pan en la mano y miraba al padre por la primera vez en semanas. «Papá». «Mateo», murmuró, la primera palabra que decía en días. «Sebastián». Cayó de rodillas allí mismo en el suelo de la cocina, llorando de alivio y shock. ¿Cómo, Sebastián? No podía creer lo que estaba viendo. Mateo, que hacía una semana rechazaba hasta el agua, sostenía un pedazo de pan en las manitas y miraba directamente hacia él. No, era la mirada vidriosa y distante de los últimos tiempos, sino una mirada presente, viva. «Mateo», Sebastián susurró, aproximándose despacio a la silla alta con miedo de romper el encanto. «Papá». Mateo repitió esta vez con más claridad, extendiendo el brazo con el pan en dirección al padre. Doña Inés estaba blanca como el papel, percibiendo que tenía una situación delicada en las manos. Rosa lloraba bajito, sosteniendo un trapo de cocina en el pecho, y Lucía permanecía allí quieta, observando la escena con una sonrisa tímida. «¿Qué está comiendo?» Sebastián preguntó atrapado entre el alivio y la confusión. «Pan francés con aceite y sal». «Doña Inés», respondió tragando seco. «Ah», la limpiadora se lo dio. Sebastián miró a Lucía, una mujer joven, simple, con ropa humilde y manos callosas del trabajo, completamente diferente de todos los especialistas carísimos que habían intentado salvar a su hijo. «¿Tú hiciste que mi hijo comiera?», él preguntó sin creer. Lucía bajó la cabeza intimidada. «Disculpe, señor, no quería meterme, pero no». Sebastián se levantó, aún mirando a Mateo, que mordía el pan despacio. «No pida disculpas. Usted consiguió algo que médicos de 5,000 pesos por consulta no consiguieron». Mateos terminó el pedacito y estiró la mano nuevamente, claramente queriendo más. Lucía miró a Sebastián pidiendo permiso. «Puede darle». Sebastián asintió. La voz entrecortada por el amor de Dios puede darle. Lucía preparó otro pedacito pequeño con la misma calma y cariño de antes. Mateo comió con más disposición, esta vez e incluso esbozó algo parecido a una sonrisa cuando el sabor familiar tocó su lengua. «¿Cómo supiste?» Sebastián preguntó hipnotizado viendo al hijo comer. «Mi abuela siempre hacía así cuando yo o mis hermanos nos enfermábamos o estábamos muy tristes para comer». Él explicó bajito. «Decía que niño triste necesita comida que abraza». Por dentro, Rosa sollozó más alto. «Es verdad, doctor. Mi madre también hacía igual. Pan calientito con aceite era remedio para todo». Mateo comió 2 pedacitos más antes de parar, satisfecho. No estaba lleno. Su estomaguito se había encogido demasiado para eso, pero estaba visiblemente mejor. Hasta la postura en la silla alta era diferente, más erguida, más presente. «Papá», Mateo dijo nuevamente extendiendo los bracitos. Sebastián se aproximó despacio y por la primera vez en semanas, Mateo no se encogió cuando el padre llegó cerca. Por el contrario, él se inclinó hacia adelante queriendo brazos con manos temblorosas. Sebastián tomó al hijo en brazos. Mateo se acurrucó contra el pecho del padre, algo que no hacía desde antes del accidente. El olor a pan y aceite todavía estaba en su boquita, mezclado con aquel olor dulce de bebé que Sebastián casi había olvidado. «Mi hijo». Sebastián susurró abrazando a Mateo con cuidado, como si él fuera hecho de cristal. «Mi hijito querido». Mateo apoyó la cabecita en el hombro del padre y cerró los ojitos. Finalmente relajado, no estaba durmiendo de agotamiento como en las últimas semanas, sino de satisfacción. «Doctor Rivas». Lucía se aproximó tímidamente. «¿Puedo decir una cosa?» Sebastián la miró aún sosteniendo a Mateo. «Puede decir cualquier cosa. Usted acaba de salvar a mi hijo». Mateo no necesitaba comida cara o especial. Él necesitaba comida hecha con amor, en un ambiente donde él se sintiera seguro. Lucía dijo gentilmente, y necesitaba ver al Señor feliz también. Un niño siente todo. Si el papá está triste, él se pone triste junto.
Las palabras golpearon a Mal Sebastián, como una revelación. Por semanas él se había concentrado tanto en su propia culpa y dolor que olvidó que «Don Mateo» lo necesitaba entero, presente, vivo. «Tiene razón», admitió. «Yo estaba tan perdido en mi culpa que olvidé que todavía tengo una razón para vivir». Mateo murmuró algo contra el hombro del padre, pero parecía contento. Por la primera vez en mucho tiempo, padre e hijo estaban realmente juntos. «Doña Inés». Sebastián se giró hacia la gobernanta, que todavía estaba en shock. «Quiero que usted contrate a esta muchacha a tiempo completo». «Señor, doña Inés», se asustó. Sebastián la miró. «¿Aceptas trabajar aquí? Cuidar de Bit, Mateo. Enseñarnos a todos cómo hacer ese pan mágico». Lucía se quedó sin palabras. Un empleo fijo en una casa rica era el sueño de cualquier limpiadora de la periferia. Pero había algo más que dinero en aquella propuesta. Había un padre desesperado y un niño que necesitaba cariño verdadero. «Acepto», ella respondió sonriendo. «Pero solo si el Señor promete una cosa, cualquier cosa. Promete que va a almorzar junto con nosotros en la cocina. Mateo necesita ver al papá comiendo también. Un niño aprende imitando». Sebastián rió por la primera vez en semanas. Una risa genuina que hizo que Mateo levantara la cabecita y lo mirara con curiosidad. «Prometo», dijo Sebastián, «prometo que vamos a comer juntos todos los días». «¡No, Mateo!», aplaudió. Una reacción tan normal e infantil que todos en la cocina sonrieron al mismo tiempo. El milagro había sucedido y todo había comenzado. Con un simple pan con aceite hecho con amor. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Relicario de Emociones. Publicamos 2 videos todos los días. Y dale like al video si te gusta esta historia. Y deja en los comentarios contando de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Al día siguiente, Sebastián canceló todas las reuniones y decidió pasar el día en casa. Quería entender mejor lo que había sucedido la víspera y aprender con Lucía cómo cuidar adecuadamente de Mateo. «Buenos días, doctor». Lucía saludó cuando Sebastián bajó a la cocina a las 8 de la mañana. Ella ya estaba allí preparando un pan fresco para el desayuno de Mateo. «Buenos días, Lucía. ¿Cómo pasó la noche?» «Mucho mejor». Ella sonrió. Mateo estaba en la silla alta, más alerta que el día anterior. Cuando vio al padre, aplaudió y gritó «¡Papá!», con una alegría que hizo que el corazón de Sebastián se desbordara. «Hola, mi hijo». Sebastián se aproximó y besó la frente de Mateo. «¿Dormiste bien, papá?» «Pan». Mateo apuntó a la barra donde Lucía preparaba el desayuno. «Está pidiendo el pan igual que ayer», él explicó. «Parece que se convirtió en su comida favorita». Sebastián observó a Lucía a trabajar. Ella hacía todo con una calma y cariño que él nunca había visto en las otras empleadas. No trataba a Mateo como un niño rico y mimado, sino como cualquier niño normal que necesitaba amor y atención. «Cielo, ¿puedo hacerte una pregunta?» Sebastián se sentó a la mesa de la cocina. «Claro, doctor. ¿Cómo supiste que era eso lo que Mateo te necesitaba?» Todos los especialistas que consulté hablaron sobre nutrición, vitaminas, suplementos. Nadie mencionó simplicidad. Lucía paró de cortar el pan y lo miró con gentileza. «Doctor, ¿puedo hablar con sinceridad, por favor?» Mateo Sisto no estaba rechazando comida, él estaba rechazando tristeza. Ella dijo goteando aceite en el pan. Cada vez que alguien intentaba alimentarlo, era con desesperación. Miedo, presión, un niño siente todo eso. Es como si la comida viniera sazonada con angustia. Sebastián reflexionó sobre las palabras de ella. Era verdad. Todas las tentativas de alimentar a Mateo habían estado cargadas de tensión y desesperación. Y ayer fue diferente. Él preguntó. «Ayer yo tenía ganas de cuidarlo, no de curarlo». Lucía se explicó. «Hice el pan pensando en lo que mi abuela hacía. Para mí, cuando yo era pequeña y estaba triste, con cariño, sin prisa, sin miedo». Mateo babeó en su propio babero, haciendo un ruidito de contentamiento.
Estaba visiblemente más sonroado y activo. Pan, pan, él repitió golpeando las manitas en la bandeja de la silla alta. Don Lucietal le ofreció un pedacito pequeño. Calma, Angelito. ¿La comida no va a huir? ¿Puedo intentar darle yo? Sebastián preguntó inseguro. Claro, doctor, pero recuerda lo que hablé ayer. Sin prisa, sin miedo, solo cariño. Sebastián tomó un pedazo de pan y se lo ofreció a Mateo, intentando imitar la calma de Lucía. Mateo tomó el pan y comió. Pero Sebastián percibió que el hijo todavía lo observaba con cierta cautela. Él todavía siente que usted está tenso. Lucía observó delicadamente. Tal vez sea bueno que el señor coma junto con él. Un niño se tranquiliza, viendo a los padres comer normalmente. Tiene razón. Sebastián admitió. Hace semanas que no como una comida completa. Siempre estaba demasiado preocupado. Lucía preparó un plato simple para Sebastián. Pan con aceite igual al de Mateo, además de café fresco y frutas. Ella colocó la silla de Sebastián bien al lado de la silla alta de Mateo. Ahora coman juntos, ella dijo sonriendo. Padre e hijo necesitan compartir más que solo sangre. Necesitan compartir momentos. Sebastián se comió despacio, conversando con Mateo, que respondía con gorgoteos y risitas. Era la primera vez en mucho tiempo que una comida sucedía sin tensión en aquella casa. Lucía. Sebastián dijo después de algunos minutos, «¿Puedo preguntarte sobre tu familia?» «¿Puede, doctor?» ¿Tienes hijos?» «No, doctor, pero crié a mis 2 hermanos menores después de que mi madre murió. Eran pequeños, uno de 2 años y otro de 4. Aprendí en la práctica cómo cuidar de un niño triste». Sebastián paró de masticar. «Perdiste a tu madre joven a los 12 años». Lucía B. respondió simplemente infarto. Fue rápido y su padre no aguantó quedarse solo con 3 hijos. Se fue cuando yo tenía 13. El silencio tomó la cocina. Sebastián se sintió avergonzado de su propia autocompasión. Allí estaba una mujer que había perdido a la madre, aún niña. Había sido abandonada por el padre y aún así conseguía dar cariño y esperanza a otras personas. «Disculpa», él murmuró. No sabía. «No necesita pedir disculpas, doctor. Cada uno lidia con la pérdida a su manera. Usted no abandonó a Mateo. Usted solo no sabía cómo ayudarlo». Mateo terminó su pan y estiró los bracitos hacia Lucía, que lo tomó en brazos con naturalidad. La diferencia, Lucía continuó meciendo a Mateo suavemente, es que un niño no entiende explicaciones. Él solo entiende presencia. Mateo no necesitaba saber por qué la mamá se fue. Él necesitaba sentir que el papá todavía estaba aquí. Sebastián observó cómo Mateo se acurrucaba en el regazo de Lucía, completamente relajado. Era así como él debería estar en el regazo del propio padre. «Enséñame», Sebastián pidió humilde, «enséñame a estar presente de verdad». Lucía sonrió y pasó a Mateo a los brazos del padre. «Es solo eso, doctor. Estar aquí ahora sin pensar en el pasado o en el futuro, solo mirar en sus ojitos y recordar que ustedes 2 todavía están vivos». Mateo se acomodó en el regazo del padre y suspiró contento. Por la primera vez el accidente, Sebastián se permitió apenas sentir el peso agradable del hijo en los brazos. Sin culpa, sin miedo, sin prisa, era solo eso lo que siempre había necesitado. Estar presente, estar entero, estar vivo para el hijo que todavía estaba allí, esperando por él. Una semana después, la mansión de los Rivas se había transformado completamente. El silencio pesado que dominaba la casa dio lugar a los sonidos de una familia viviendo, risitas de Mateo, conversaciones en la cocina, el ruido alegre de juguetes esparcidos por el suelo. «Doctor, Mateo no quiere sentarse en la sillita del comedor», Lucía informó en una mañana soleada. «Él solo quiere almorzar aquí en la cocina, en la mesita pequeña». Sebastián, que estaba vistiendo una ropa más casual, había abandonado los trajes impecables en casa. Sonrió al ver al hijo apuntando insistentemente a la mesa simple de la cocina, donde Lucía hacía las comidas. «Mesa, papá, mesa, Lilo. Mateo».
Hablaba mezclando las pocas palabras que sabía. Lilo. Sebastián, preguntó curioso. ¿Es cómo te llama? Don Lucía, explicó sonrojándose un poco. Intenté enseñar Lucía, pero salió Lilo y se quedó. Me parece lindo, Sebastián, dijo sinceramente. Y si es en la mesa de la cocina que él quiere comer, es allí donde vamos a comer. Doña Inés, que observaba la escena desde la puerta, sacudió la cabeza desaprobando. Doctor Rivas, Dani, con todo respeto, usted tiene un comedor magnífico. No es adecuado que el patrón coma en la cocina. Doña Inés. Sebastián se giró hacia ella con gentileza pero firmeza. Adecuado es lo que hace a mi hijo feliz. Si él quiere comer en la cocina, es en la cocina que vamos a comer. Lucía arregló 3 sillas alrededor de la mesa pequeña. La sillita adaptada de Mateo, una silla normal para mu Sebastián y otra para ella. Era apretado pero acogedor. Ahora vamos a almorzar juntos todos los días. Sebastián, anunció allí Mateo, que aplaudió animado. Papá, come Lilo. Gabriel, Mateo, just come. El niño gritó feliz, ya con un vocabulario mucho mayor que una semana antes. Durante el almuerzo, un simple arroz con frijoles, pollo deshebrado y el famoso pan con aceite. Sebastián observó cómo Mateos comía con placer. El niño había engordado visiblemente. Sus mejillas estaban rosadas nuevamente y sus ojos brillaban. De alegría, Lucía. Sebastián dijo entre un bocado y otro. Necesito pedirte una cosa. Diga, doctor, enséñame a hacer ese pan. Quiero aprender. Lucía sonrió sorprendida. ¿Usted quiere aprender a cocinar? Quiero aprender a cuidar de mi hijo de la manera correcta. Sebastián le respondió. Y eso incluye saber hacer la comida que a él le gusta. Después del almuerzo, los 3 fueron a la barra de la cocina. Lucía enseñó a Sebastián a preparar la masa del pan. Sus manos delicadas, guiando las manos grandes e inexpertas de él. Tiene que amasar con cariño, doctor. La masa siente si usted está con rabia o prisa. Sebastián, que comandaba construcciones de millones de pesos, se descubrió luchando con una simple masa de pan. Sus manos, acostumbradas a sostener plumas y firmar contratos, ahora estaban sucias de harina y un poco temblorosas. ¿Está difícil? Lucía, preguntó notando su concentración. Está siendo la cosa más importante que he aprendido en la vida. Sebastián respondió sinceramente. Mateo, en la silla alta al lado de ellos, observaba todo con fascinación. De vez en cuando, Lucía dejaba que él tocara la masa, lo que lo hacía reír de alegría. Papá haciendo pan. Papá haciendo pan. Mateo canturreaba. Eso mismo, mi hijo. Papá está aprendiendo a hacer pan para ti. Sebastián dijo, más sucio de harina de lo que un principiante tenía derecho a estar. Cuando el pan estuvo listo y salió del horno, la casa entera olía a hogar. Sebastián cortó la primera rebanada. Pasó aceite y sal y se la ofreció a Mateo. Pan de papá. ¡Mateo!, gritó antes de morder y después hizo una mueca que hizo reír a todos. No quedó muy bueno, ¿verdad? Sebastián rió de sí mismo. Quedó con sabor a amor. Lucía dijo gentilmente, y eso es lo que importa. Mateo comió porque fue papá quien lo hizo. Aquella tarde algo que no sucedía hacía meses sucedió. Mateo pidió jugar. Lucía tomó algunos juguetes simples. Bloques de madera, muñequitos de trapo, un carrito pequeño, y los 3 se sentaron en el suelo de la cocina. Doctor, ¿usted recuerda cómo jugar? Lucía preguntó viendo a Sebastián, medio perdido con un carrito en la mano. Hace tanto tiempo. Él admitió, antes del accidente, yo siempre estaba demasiado ocupado para jugar bien con él. Entonces ahora es la oportunidad de recuperar el tiempo perdido. Lucía sonrió. Un niño no guarda rencor. Él solo quiere al papá presente. Ellos jugaron por 2 horas. Sebastián descubrió que a Mateo le encantaba hacer andar los carritos, que reía cuando los muñecos conversaban entre sí y que tenía una risa sabrosa que llenaba la casa entera. Cuando llegó la hora del baño, Mateo sorprendió a todos pidiendo que papá lo bañara. ¿Estás seguro?
Sebastián, preguntó emocionado. ¿Quieres que papá te dé el baño? Papá. Mateo, insistió extendiendo los bracitos. Fue el primer baño que Sebastián dio al hijo desde el accidente. Sus manos temblaban un poco, pero Mateo estaba relajado jugando con los patitos de goma y gritando de alegría cuando Sebastián hacía burbujas de jabón. «Está viendo, Lucía», dijo observando desde la puerta del baño. Él nunca dejó de amar al Señor. Solo estaba esperando que el Señor volviera a amarlo sin miedo. Cuando Mateo Perser estaba limpio y oloroso, Sebastián lo vistió con cuidado y lo llevó a la habitación. Por la primera vez en meses, Mateo Pitt no lloró a la hora de dormir. Por el contrario, pidió que el padre le contara una historia. Sebastián, que no sabía ninguna historia de niño, inventó una sobre un niño valiente que ayudaba al papá a construir casas para familias felices. Mateo ya se durmió a mitad de la historia, una sonrisa pequeña en los labios. «Gracias». «Mao, Sebastián, ¿qué?» dijo a Besti Lucía cuando salieron de la habitación. «Gracias por enseñarme a ser padre de mi propio hijo. El Señor siempre fue padre de él, doctor. Solo necesitaba recordar como aquella noche. Por la primera vez desde la muerte de Isabela, Sebastián durmió entero sin pesadillas, sabiendo que Mateo estaba bien y que ellos dos habían encontrado el camino de regreso el uno al otro. 3 meses después, quien visitara la mansión de los Rivas no reconocería la casa. El imponente comedor, con su mesa de caoba para 12 personas, estaba cubierto por una sábana blanca. El verdadero centro de la casa ahora era la cocina, donde una mesa pequeña acomodaba 3 sillas y estaba siempre puesta con simplicidad y amor. «Papá, ¿enseña a Mateo a hacer pan?», preguntó el niño un sábado por la mañana, tirando del pantalón del padre que estaba tomando café. «Claro que sí, Mateo», respondió tomando al hijo en brazos. «Vamos a hacer pan juntos». Mateo, ahora, con 2 años cumplidos, se había transformado en un niño alegre y hablador. Sus mejillas estaban gorditas nuevamente, sus ojos brillaban de travesura y él corría por la casa, llenando los pasillos de carcajadas. «Lilo también a hacer pan». «Mateo», preguntó buscando a su Lucianes con los ojos. «Claro, mi angelito». Lucía sonrió amarrando un delantal pequeño en la cintura de Mateo. «Pero hoy quien va a enseñar es papá. Él ya aprendió a hacer el pan más sabroso del mundo». Sebastián, que al inicio era un desastre en la cocina, ahora manejaba la masa con seguridad. Sus manos, antes solo acostumbradas a planos arquitectónicos, habían aprendido a crear algo mucho más importante, momentos de felicidad para el hijo. «Mira, Mateo, primero mezclamos la harina con el agua». «Dan, Sebastián», explicó poniendo a Mateo de pie en una silla al lado de la barra. «Despacio, sin prisa, sin prisa». «Mateo», repitió concentrado, moviendo la mezcla con una cuchara de madera pequeña que Lucía había comprado especialmente para él. «Ahora añadimos un poquito de sal». Sebastián continuó, «Solo un poquito». Mateo echó demasiada sal, haciendo reír a Lucía y Sebastián. «No importa». Sebastián dijo besando la cabeza del hijo. «Pan queda sabroso de todos modos». Mientras ellos amasaban la masa juntos, las manos grandes de Sebastián cubriendo las manitas pequeñas de Mateo Lucía observaba la escena con el corazón lleno. Aquel hombre se había transformado completamente. El ejecutivo, frío y distante, había dado lugar a un padre presente, cariñoso y completamente dedicado al hijo. «¿Y mamá, Mateo?», preguntó como hacía a veces. Mamá volvió. Era una pregunta que Sebastián había aprendido a responder sin desesperarse. «Mamá no puede volver, mi hijo», pero ella está siempre en nuestro corazón, y ella se pone muy feliz cuando ve que tú y papá están bien. Mateo pensó por un momento y después sonrió. «Mamá gusta de pan también. Mamá amaba el pan calientito». Sebastián respondió sonriendo a través de las lágrimas, especialmente cuando era hecho con mucho amor. «Entonces vamos a hacer pan para mamá también». «Dan, Mateo»,
decidió volviendo a amasar la masa con entusiasmo. «Vamos, sí». «Sebastián», asintió. «Vamos a hacer el pan más sabroso del mundo». Cuando el pan estuvo listo, los tres se sentaron a la mesa de la cocina para comer. Mateo insistió en poner un plato extra en la mesa. «Para mamá», él explicó poniendo un pedazo de pan en el plato vacío. Lucía Tapia y Sebastián que se miraron, tocados por la inocencia y amor del niño. «Tu madre estaría muy orgullosa de ti». Lucía, dijo a Mateo, acariciando sus cabellos, y muy feliz viendo cómo tú y papá se cuidan el uno al otro. Lilo también es de la familia. «Mateo», preguntó como ya había preguntado varias veces. «Claro que sí». «Sebastián», respondió sin dudar. «Lilo es parte de nuestra familia. Fue ella quien enseñó a papá a cuidar bien de ti». Mateo sonrió satisfecho y continuó comiendo su pan, canturreando una musiquita que inventaba en el momento. Después del almuerzo, como se había vuelto costumbre, los tres jugaron juntos. Sebastián fingía ser un monstruo que corría detrás de él por la casa o cuando construían torres con bloques que Mateo derrumbaba carcajeándose. «Papá, cuenta la historia». Mateo pidió a la hora de la siesta. «¿Qué historia quieres hoy?» «Historia del niño y del papá que hacen pan». Mateo respondió acurrucándose en el regazo del padre. Sebastián inventó una historia sobre un niño valiente y su papá, que descubrieron que la mejor magia del mundo no era dinero o cosas caras, sino estar juntos, comer juntos y cuidarse el uno al otro con cariño. Mateo se durmió a mitad de la historia, una sonrisa tranquila en el rostro. «Doctor», Lucía dijo cuando ellos salieron de la habitación. «¿Puedo decir una cosa?» «Claro, Lucía». «Usted se convirtió en el padre que Mateo siempre necesitó y creo que su esposa estaría muy orgullosa viendo a ustedes dos así». Ante Sebastián le sonrió mirando la foto de Isabela, que ahora estaba en la cocina, no más escondida por dolor, sino expuesta con amor. Ella siempre decía que Mateo sería el niño más amado del mundo. Él murmuró: «Creo que finalmente conseguí cumplir esa promesa». «¿Lo consiguió?» «Sí». Lucía asintió. «Y ahora ustedes dos pueden ser felices de verdad». Aquella tarde, mientras Mateo dormía su siesta, Sebastián y Lucía planeaban el cumpleaños de 2 años del niño. Sería una fiesta pequeña, solo ellos tres, pero llena de lo que realmente importaba: amor, presencia y pan calientito hecho con cariño. La mansión, que un día había sido un mausoleo silencioso, ahora respiraba vida, alegría y esperanza. Y todo había comenzado con un simple pan con aceite y el coraje de una mujer que creyó que el amor simple puede curar cualquier herida. 6 meses después, en una mañana soleada de domingo, la casa de los Rivas despertó con el olor a pan fresco y el sonido de carcajadas venidas de la cocina. Mateo, ahora con 2 años y medio, corría por la casa llamando papá, Lilo, café, con la emoción de quien descubrió que los domingos son especiales. El imponente comedor había sido oficialmente transformado en sala de juguetes. Donde antes había una mesa formal de caoba, ahora había alfombras coloridas, bloques de madera, carritos y una pequeña casita de muñecas que Sebastián había montado con sus propias manos. «Tía Lilo, Mateo», gritó entrando en la cocina como un huracán de alegría. «Buenos días, mi príncipe». Lucía respondió tomándolo en brazos para un abrazo matutino. «¿Dormiste bien?» «Soñé con pan gigante». «Mateo», contó haciendo gestos exagerados, «pan del tamaño de la casa». Sebastián, que estaba en la barra preparando el desayuno, rió alto: «Pan del tamaño de la casa. Imagina cuánto aceite necesitaría». Mucho aceite». «Mateo», rió también corriendo para abrazar las piernas del padre. El refrigerador estaba cubierto de dibujos que Mateo hacía todos los días. Casas coloridas, muñecos de palitos que representaban a papá, Lilo y el Mateo, e incluso algunos dibujos de la mamá que él hacía de memoria,
siempre con una sonrisa grande. «Papá, ¿hoy hacer pastel?», Mateos preguntó, recordando que los domingos eran días especiales para experiencias culinarias. «Hoy vamos a hacer aquel pastel de plátano que te gusta». «Sebastián», confirmó, «pero primero el desayuno». Los tres se sentaron a la mesa pequeña de la cocina, que se había convertido en el verdadero corazón de la casa. Mateo ya insistía siempre en poner 4 sillas, una para cada miembro de la familia, incluyendo a Isabela, que él llamaba Mamá del Cielo. «Mamá del Cielo también quiere pan». Mateo preguntó como hacía todas las mañanas. «Claro que sí, Sebastián», respondió poniendo un pedacito de pan en el plato extra. «Mamá del Cielo le encanta cuando desayunamos juntos». Era una rutina que había traído paz para todos. «Don Mateo» había encontrado una forma de incluir a la madre en la familia sin tristeza, apenas con amor y nostalgia buena. Mateo se giró hacia Lucía. «Tú te quedas para siempre». La pregunta hecha con la inocencia de un niño hizo que Lucía y Sebastián se miraran. Era algo que los tres evitaban hablar directamente, pero que todos sentían. Ellos se habían convertido en una familia verdadera. «Yo me quedo mientras ustedes quieran que me quede». Lucía respondió acariciando los cabellos del niño. «Quiero siempre». «¡Ah, Mateo!», declaró aplaudiendo. «Lilo es mi otra mamá». El silencio que se siguió no era de incomodidad, sino de reconocimiento. Lucía se había vuelto mucho más que una empleada o cuidadora. Ella era parte esencial de aquella familia reconstruida. «Mateo Sebastián», dijo gentilmente. «Lilo es muy especial para nosotros, ¿verdad? Muy, muy especial». Mateo asintió. «Lilo enseñó a papá a hacer pan. Lilo juega conmigo. Lilo me baña cuando papá está en el trabajo. Lilo es familia». Lucía sintió los ojos humedecerse. Venida de una infancia difícil, de abandono y responsabilidades precoces, nunca imaginó que encontraría una familia verdadera en una mansión de las Lomas Yal. «Los amo a ustedes dos», ella dijo simplemente, y las palabras cargaban todo el peso de la verdad. «Nosotros también te amamos». «Ah, Sebastián», respondió sosteniendo la mano de ella sobre la mesa. «Salvaste más que la vida de Mateo. Salvaste nuestra familia». Mateo, percibiendo que los adultos estaban emocionados, subió a la silla y abrazó a los dos al mismo tiempo de la manera descoordinada que los niños pequeños hacen. «¡Abrazo!», él gritó haciendo reír a todos entre lágrimas. Después del café, mientras Mateo sí jugaba en la sala improvisada, Sebastián y Lucía lavaban los platos juntos, una rutina que habían desarrollado naturalmente. «Lucía, Sebastián», dijo secando un plato, «¿puedo preguntarte una cosa? Siempre, doctor, ¿alguna vez pensaste en tener tu propia familia, hijos?» Lucía paró de lavar la taza que sostenía. «Ya pensé, pero descubrí que familia no es solo sangre. A veces, la familia que uno encuentra es más fuerte que la que nace con uno». «Es verdad», Sebastián asintió. «Yo tenía una familia perfecta en el papel. Esposa, hijo, casa, dinero, pero estaba tan perdido en el trabajo que casi perdí lo que realmente importaba. Cuando Isabela murió, creí que había perdido todo, pero tú me mostraste que todavía tenía algo que salvar». Mateo apareció en la cocina interrumpiendo el momento, cargando un dibujo nuevo. «Oh, hice familia». Él mostró orgulloso un papel con 3 muñecos de palitos, sosteniendo las manos debajo, de una casa colorida. «Papá, Lilo, Mateo, está lindo, mi hijo». «Sebastián», dijo tomando el dibujo, «vamos a ponerlo en el refrigerador». Sí, al lado del dibujo de Mamá del Cielo. Cuando llegó la tarde, los 3 hicieron el pastel de plátano prometido. Mateo ayudó rompiendo los huevos. Mitad cayó al suelo, mitad en el tazón. Mezcló los ingredientes con más entusiasmo que técnica y lamió la cuchara con la satisfacción de quien conquistó el mundo. Familia que cocina junta permanece junta. «Le traes, Lucía», dijo limpiando harina de la nariz de Mateo. «Es verdad», Sebastián asintió mirando alrededor de la cocina desordenada, llena de harina en el suelo y platos sucios,
pero también llena de risas y amor. Esta es la casa más feliz que he tenido. Cuando llegó la hora de la cena, Mateo insistió en encender una velita en el pastel, aunque no fuera el cumpleaños de nadie. ¿Para qué la vela a mi hijo? Sebastián preguntó para agradecer. Mateo respondió con seriedad. Abuelo, enseñó. Abuelilo. Sebastián miró a Lucía curioso. Mi abuela siempre decía que debíamos agradecer por los días felices. Lucía explicó emocionada porque Mateo recordara. Encender una luz pequeña para recordar que somos bendecidos, los tres. Cerraron los ojos e hicieron sus agradecimientos silenciosos. Mateo agradeció por el papá feliz, por Lilo que hacía pan, y por mamá del cielo que cuidaba de ellos desde lejos. Oh, Lucía agradeció por haber conseguido hacer feliz a aquella pequeña familia y... Sebastián agradeció por haber aprendido que el amor a veces llega en las formas más simples. Un pan con aceite, manos pequeñas que confían y una mujer valiente que creyó que todos merecen una segunda oportunidad. Cuando mi Mateo Petro se durmió aquella noche, exhausto de tanto jugar y reír, Sebastián Stein de Lucía, se quedaron en la cocina planeando el día siguiente, como hacían todas las noches. Lucía. Sebastián dijo mirando la mesa donde habían compartido tantas comidas. Gracias por haber salvado a mi hijo. Gracias por haberme salvado también. Gracias por haberme dejado ser parte de esta familia. Ella respondió. Ellos se abrazaron, un abrazo de familia, de gratitud, de personas que encontraron unas en otras exactamente lo que necesitaban para volverse completas. Afuera, la ciudad grande continuaba su ajetreo, sus problemas, sus soledades. Pero dentro de la mansión de Las Lomas, en una cocina simple, donde la mesa de fórmica había sustituido a la caoba, una familia improbable había descubierto que el amor verdadero no se compra, no se conquista, no se merece. El amor verdadero se comparte, una rebanada de pan con aceite a la vez. Y entonces, ¿qué te pareció la historia? Deja tu opinión en los comentarios. Nos encanta saber lo que piensas. No te olvides de dejar tu like en el video para apoyarnos y de suscribirte al canal. Hasta la próxima.